supongo que lo habrán visto. Ahora vamos a ver incobrables. Ahora, yo estuve viendo en la guía, no sé porque la guía vi que está salteada, no sé cómo está ensamblado eso. Pero el ejercicio 26, yo no lo encontré. No sé si está o no está. Eh, yo lo tengo porque lo tengo de de otra versión. No está el ejercicio en No sé, la... yo no lo encontré. Yo no lo encontré. Porque la guía está salteada. Por ahí no lo encontré. Supone que en condiciones normales no se va a ajustar en la columna 1, en la columna 2, digo. No se va a sumar. Porque se supone que los honorarios no están imputados al resultado, sino que salen del resultado acumulado, ¿no? En contabilidad, los honorarios al directorio se pagan igual, se sacan de los resultados acumulados. Igual he visto casos donde se contabiliza como resultado negativo. En ese caso habría que ajustarlo también. Pero lo normal es que eso no suceda. Por eso es que directamente se imputa en la columna 1 lo que es engendro de fórmula, ¿no? Bueno, incobrables. Incobrables, el tema se trata de otro mecanismo, otro procedimiento que tiene la ley, como el de parecido no, digamos, como el de venta y reemplazo. Más interesante que ese mecanismo en sí, que es como, por supuesto, es engorroso, digamos, ninguno de estos mecanismos es sencillo, digamos, no estoy diciendo que sea difícil, porque difícil no es, pero es engorroso, y que en definitiva lo que hace es desparramar en el tiempo el verdadero, bueno, en este caso, los incobrables reales. Profe, yo me fijé en la guía y es verdad, salta del ejercicio 23 al 33 de una. Bueno, me parecía. Ahí lo voy a poner. Sí, ya lo van bajando. Que incluso, claro, esto que yo subo tiene otro formato. Evidentemente es de otra versión. Pero no importa. En realidad todo lo que se verá acá va a estar básicamente en el decreto. Pero la ley, en el eh, artículo 91, el de deducciones de tercera categoría, dice, de las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley, también se podrán deducir inciso B, los castigos y previsiones contra los malos cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. La FIP podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos. Es decir, esto que llama castigos y previsiones contra malos créditos, en definitiva, son los incobrables. Por supuesto, si el incobrable es real, no hay nada que discutir. El problema está con la previsión. Entonces, pasamos al decreto. El decreto
Profe, Artículo perdón, ¿qué artículo era? el 91. 91, inciso B. Gracias. El decreto, en el artículo 214, dice lo siguiente. A los fines de lo dispuesto en el inciso B del artículo 91, es procedente la deducción por castigo sobre créditos dudosos e incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales. Estamos, operaciones comerciales. Ya otro tipo de crédito no va a ser deducible. Pudiendo el contribuyente optar entre su afectación a la cuenta de ganancias y pérdidas o a un fondo de previsión constituido para hacer frente a contingencias de esta naturaleza. Es decir, o imputo el incobrable real, devengado en el ejercicio, o hago una previsión. Lo que va a ocurrir con esta previsión es que se va a hacer según lo que diga la ley, no según criterios contables. Una vez que el contribuyente hubiese optado por el sistema de previsión, su variación solo será posible previa autorización de la FIP. Es decir, por defecto rige el deducir esto se define, se habla de reales y previsión. Reales y previsión. Por defecto rige deducir los reales. Yo quiero hacer una previsión, le informo a la FIP que voy a hacer la previsión. Bueno, esto trae todo un engorroso. Bueno, cálculo de la previsión. Acá la FIP, la ley, el decreto, dice cómo calculo esa previsión. 215. Se consideran previsiones normales las que se constituyan sobre la base del porcentaje promedio de quebrantos producidos en los 3 últimos ejercicios, incluidos el de la constitución del fondo, con relación al saldo de créditos existentes al inicio de cada uno de los ejercicios mencionados. Esta palabra quebranto es bastante desafortunada porque no se refiere al quebranto impositivo, sino a los incobrables, es decir, a los malos créditos. Es decir, que la previsión va a ser, yo voy a tener que tener los últimos 3 ejercicios, voy a tener que tener los saldos al inicio y al cierre de la cuenta de deudores por ventas, y voy a tener que tener un listado con los incobrables reales de esos 3 años. Un listado. Porque probablemente, si yo saco la cuenta de la contabilidad, ese resultado puede tener una previsión. Los contribuyentes deberán imputar los malos créditos del ejercicio a esta previsión, la impositiva, sin perjuicio de su derecho de cargar los resultados del ejercicio con los quebrantos no cubiertos con la previsión. Bueno, ahora vamos a ver esto esto sería que hay exceso. Si la previsión arrojase un excedente sobre los quebrantos del ejercicio, el saldo no utilizado deberá ir en los beneficios. Igual inclusión deberá hacerse con relación a las sumas recuperadas sobre crédito y dados. Entender hasta que hagamos cómo funciona. Liquidada la previsión normal del ejercicio de la forma indicada, se admitirá como deducción en el balance anual la previsión correspondiente del nuevo ejercicio. Cuando no exista un periodo anterior a 3 años, la previsión puede constituirse considerando un periodo menor. Bueno, todas las 4 oraciones previas son las que vamos a ver en la práctica cómo funciona esto. 2.16. Implantación de la previsión. La previsión para malos créditos podrá implantarse, previa comunicación a la FIP,
mediante la aplicación del porcentaje a que se refiere el artículo anterior sobre el saldo de créditos al final del ejercicio. El importe correspondiente no se afectará al balance impositivo del ejercicio de implantación, pero será deducible en el supuesto de desistirse del sistema en el año en que ello ocurra. Es decir, yo voy a hacer todo el cálculo en el 2021, cierro el ejercicio, hago el cálculo, pero no lo uso. Lo voy a usar en el 2022. Y si en el 2028 quiero desistir del sistema, en el 2028 voy a usar el cálculo que hice en el 2021. Esto es lo que va a hacer que, en definitiva, se va a desparramar en el tiempo los incobrables reales. Pero a la suma, cuando yo sume, nominalmente voy a tener la cantidad de incobrables reales. Porque todo va a funcionar con diferencias. El 2.17 es importante. Porque el 2.17 dice que es un incobrable. Que es un incobrable para la ley. Cualquiera sea el método, por eso, que es un incobrable, que se adopte para el castigo de los malos créditos, las deducciones de esta naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan, pudiendo deducirse los quebrantos por incobrabilidades cuando se verifique alguno de los siguientes índices. Estos son los 6 índices. ¿Qué es incobrable para la ley? A. Verificación del crédito en concurso preventivo. Eso, si yo tengo un crédito en concurso preventivo, lo puedo considerar incobrable. B. Declaración de quiebra del deudor. C. Desaparición fehaciente del deudor. D. Iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro. E. Paralización manifiesta de las operaciones del deudor. Y F. Prescripción. Es decir, le mandé 85 mails y 74 WhatsApp y lo fui a ver 127 veces y no me paga. Eso no es un incobrable. ¿Estamos? Para que sea incobrable tiene que haber una de estas 6 condiciones. En criterios contables pueden ser otros. De hecho, en criterios contables puedo hacer una previsión diciendo que es el 10% de las ventas, el 7% de las ventas, lo que sea. En los casos en que por la escasa significación de los saldos a cobrar no resulta económicamente conveniente realizar gestiones judiciales de cobranza y en tanto no califiquen en alguno de los restantes índices arriba mencionados, igualmente los malos créditos se computarán siempre que se cumplan concurrentemente los siguientes requisitos. Es decir, saldo de escasa significación es un monto, a ver, si, no me acuerdo cuál es. Eran 20.000. Si el crédito no justifica, pero no es cualquier monto, es un monto establecido, pero no importa, un monto. Si el monto ya entra dentro de lo que es escasa significación, bueno, no importan los 6 requisitos. Pero se tienen que cumplir estas 4 cosas. El monto de crédito no deberá superar el importe que fije la AFIP. El crédito en cuestión deberá tener una morosidad mayor a 180 días de producido su vencimiento. En los casos en que no se haya fijado el periodo de vencimiento o este no surja de manera expresa de la documentación respaldatoria, se considerará que se trata de operaciones al contado.
Debe haberse notificado fehacientemente al deudor sobre su condición de moroso y reclamado el pago de crédito vencido, es decir, una carta de documento. En este caso sí es suficiente. 4. Deben haberse cortado los servicios o dejado de operar con el deudor moroso, entendiendo que en el caso de la prestación del servicio de agua potable y cloacas, la condición referida al corte de los servicios igualmente se cumple por aplicación de las normas a que deben ajustarse los prestadores. Bueno, es decir, escasa significación es un monto que dice la FIP, tiene que tener morosidad de 180 días, tengo que haber notificado fehacientemente y tengo que cortar los servicios. Después dice que el agua, porque el agua no se puede cortar, pero sería un solo caso. Este artículo es importante porque es el que cuando en los ejercicios te dicen tengo una deuda con fulanito, entonces, ¿es incobrable o no? No. Bueno, fulanito quebró, bueno, ese es incobrable. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver el ejercicio. La sociedad del Domo se dedica a la comercialización mayorista de productos de librería y el cierre del ejercicio opera el 31 de diciembre del 18. A los efectos de la deducción prevista en el artículo, ahí pongan 91, del inciso B de la ley, ha recabado la información detallada al final, sabiendo que el criterio adoptado para deducir los créditos incobrables es la primera opción prevista en el artículo 214. Por tal motivo, se solicita determinar en cada caso la correcta deducción y o el recupero grabado de corresponder. Entonces, estos son 10 casos que te dice si es incobrable o no. Al cliente Big Jim se le da decretado la quiebra, con fecha 15 de octubre del 18. Bueno, ese es incobrable. ¿Está bien? Porque se le decretó la quiebra. El empleado encargado de cobranza se ha fugado con la suma de 250.000, producto de los 3 principales clientes de la sociedad. Bueno, se ha denunciado la denuncia policial pertinente no obteniendo a la fecha un resultado favorable. Este no es incobrable. Esto no es incobrable porque no es que el cliente no me pagó, sino que me robó el empleado. Con fecha 10 del 11 del 18 y atiendo a la morosidad del cliente Julia, se le ha enviado una carta de documento reclamando el pago. La carta de documento no está dentro de los 6 criterios. Bueno, excepto que sea de escasa significación y ocurran las otras 3 cosas concurrentemente. Entonces, este crédito puede que contablemente haya sido, si las normas lo avalan, haya sido imputado incobrables.
Se escucha cortado, no sé qué decir. Bueno, este, diciembre del 17 se le entregó al proveedor Joe un anticipo para la compra de mercadería de 50.000. Pero no sé qué hacer. La compra de mercaderías y así asegurar el stock para el primer trimestre. Al cierre, el proveedor desapareció. Bueno, si desapareció y acá esto todo se resume a comentarios chistosos, pero la desaparición es un episodio que está Profe, contemplado en el... ¿me puedo hacer una consulta antes de que siga? Porque me quedé en el anterior que no entendí la explicación. Y que la carta de documento no es no está dentro de las seis condiciones que establece la ley para que sea incobrable. La carta de documento no, tiene que ser un inicio de gestión judicial. Está ¿Se bien. entiende? La Sí, carta de sí. documento sería suficiente si es de escasa significación y se dan los otros tres requisitos simultáneamente. Bueno, la desaparición, sí, es un criterio de incobrable, pero por supuesto esa desaparición es una cuestión judicial, ¿no? Es decir, el Código Civil establece que, bueno, hay plazos y de última está decretada por un juez, porque la desaparición de una persona tiene, por ejemplo, una sucesión, imagínense, que bueno, ahora no está más, vamos a sucesión, no, digamos, es una cuestión compleja, pero bueno, sí es, la desaparición es un requisito para incobrable. Se recuperan 10.500 adeudados por un préstamo otorgado en mayo de 2017 a un ex empleado de la sociedad. Como el mismo había desaparecido, se lo declaró como incobrable en el balance cerrado al 31 de diciembre del 17. En el balance impositivo a esa fecha la sociedad no lo había considerado como incobrable. Bueno, la cuestión es que no es un incobrable, así que está bien que no lo hayan puesto en el balance impositivo y ahora no hay que hacer nada, porque solo es incobrable lo que tenga que ver con las operaciones comerciales. El 10 de abril del 18 venció un crédito por la venta de mercadería por la suma de 68.000. Considerando el retraso originado y que se trata de un nuevo cliente, no se realizaron más operaciones y se iniciaron los reclamos pertinentes. Notificación e intimación de pago siendo infructuosas a la fecha de cierre. Bueno, en principio no es incobrable, excepto que sea de escasa significación. Porque si es de escasa significación, cumplo con los 4 requisitos. Porque nuevamente no existe, no es una intimación fehaciente, eso no cumple el requisito para que sea incobrable. Tiene que ser gestión judicial o la quiebra directamente, que el juez decrete la quiebra. Ahora, cuando es de escasa significación y se dan 4 situaciones simultáneas, entonces sí. ¿Está? Profesor, ¿podría repetir este punto? Porque no me quedó claro por qué no es incobrable. Porque la intimación no es según el artículo 217, dentro de los 6 incisos,
El que se torna un poco confuso es el D, porque dice iniciación de acciones judiciales, pero la acción judicial no tiene nada de confuso. Es decir, tengo que hacer una demanda en un juzgado para cobrar. Todo lo previo a la demanda, que sería intimaciones, carta de documento, llamados, es decir, mandar a un abogado, etcétera, etcétera, no es un índice de incobrabilidad, excepto que sea de baja significación y se den los otros 3 requisitos también. ¿Está? Sí, Porque lo profe. normal es que nadie llegue, es que lo normal no es que, uy, no me pagaron, bueno, hacer un juicio. Generalmente, porque hacer el juicio tiene su costo, generalmente uno empieza con tratar de ablandar al cliente. Pero para considerarlo incobrable no es suficiente, excepto que sea de escasa significación. Listo, gracias. No, no. Ah, estoy viendo la respuesta está mal. Porque la respuesta dice que corresponde porque, bueno, es de escasa significación. Pero después dice llamada 1 y la escasa significación es 45.000. Entonces no corresponde. Es simple. A ver, ya que ahí tengo la resolución, vamos a ver, buscarla a ver si está actualizada. Bueno, tampoco está el número. Es decir, la respuesta está mal. Si me guío por el número que dice abajo y eh, está mal, porque el crédito es de 68.000 y para que sea escasa significación es 45.000. Así que bueno, la resolución es, como le dije, en principio no es incobrable, excepto que sea de escasa significación. El cliente Barbie se presentó a un concurso preventivo. La sociedad con fecha 14 de diciembre del 18 ha verificado su crédito por 38.000. Bueno, el concurso preventivo es un criterio de incobrabilidad, entonces yo lo puedo imputar como incobrable. Se recuperó la suma de 50.000 correspondiente a un crédito con el cliente Linda, que había sido declarado incobrable impositivamente en el ejercicio pasado por haberse configurado el índice establecido en el inciso E. El inciso E es paralización manifiesta de las operaciones del deudor. Se concertó con el cliente la siguiente forma de pago: 10 cuotas mensuales de 5.000 a ser abonados el día 10 de cada mes, cobrándose la primera de ellas el 10 de junio del 18. Entonces, yo el año pasado lo había considerado incobrable porque el deudor había dejado de operar. Esto también, la ley, esto es amplio, ¿no? Porque yo, y hay que tener mucho cuidado en tomar ese criterio, porque es muy difícil que yo pueda evaluar que un tercero dejó de operar. Es muy difícil, salvo que efectivamente sea de público conocimiento que
está desmantelado y que no tiene bienes de uso. Pero porque si no, yo puedo decir, no, dejó de operar, me tomo incobrable. Y la FIP me va a decir, bueno, ¿y vos quién sos para decirlo? Estamos. Pero bueno, esto se supone que yo tomé todos los recaudos para asegurarme que había dejado de operar. Como lo mandé incobrable y este año lo volvió a operar y me va a pagar, tengo que imputar, digamos, en la columna 2, restituir en la columna 2 ese importe de incobrable. Este año voy a tener una ganancia impositiva por eso. La forma de pago no importa, porque lo que yo voy a reconocer es el monto total. Bueno, el monto total de lo que acuerde ahora, ¿no? El cliente junior, por hallarse en virtual estado de cesación de pagos, reunió a sus acreedores con quienes convino efectuar una quita del 20% de su deuda y cancelar el resto en 4 semestres consecutivos. El crédito era de 70.000 pesos. A ver, acá el concurso preventivo es un criterio de incobrabilidad. Ahora, no voy a, pero no voy a mandar el 100% del crédito incobrable porque no es cierto. Yo voy a mandar a incobrable la quita. Esa quita la voy a imputar como incobrable. El resto no. El resto no porque lo voy a cobrar. ¿Estamos? Al cierre del ejercicio existe un crédito de 12.000 por un préstamo otorgado a un gerente de la sociedad. Atento a la falta de pago, se inició un juicio tendiente al cobro. Bueno, pero esto no es comercial. No es comercial, así que no es deducible. ¿Estamos? No es deducible como incobrable, será deducible por otra cosa. Pero no entra dentro del criterio de incobrable. Será deducible por otra cosa, faltante de caja o lo que sea, pero no incobrable, porque si yo lo meto dentro del criterio de incobrables, voy a afectar la previsión que yo vaya a hacer, en el caso de que quiera hacer previsión. ¿Estamos? Obviamente, Profesor, sí. en el punto anterior, 9, me quedé ahí. Sería incobrable solamente el 20%, ¿no? Claro, Ok. exacto. Bueno, vamos a ver los números. Caso 2. Bueno, caso 2 porque el otro es práctico. Caso 1 es el anterior. Caso 2. Aplique la segunda opción prevista en el artículo 214 del decreto y resuelva cada situación. Cada situación es independiente de la otra. A. Implantación de la previsión. Determinación de la previsión. Bueno, acá se pone divertido. Determinar el monto de la previsión al 31 de diciembre del 18, ejercicio de su implantación, considerando los siguientes datos. Créditos comerciales al cierre, 15, 16, 17, 18. Resultados, incobrables impositivos de los últimos ejercicios, 15, 16, 17, 18. Estos incobrables impositivos que están acá han sido calculados según los seis criterios de la ley y eventualmente la consideración de ser de escasa significación. Por eso, un préstamo a un gerente no lo voy a poner, no lo puedo poner acá. No lo puedo poner acá. Bueno, ¿cómo se hace esto? Fíjense que yo creo que la solución está hecha distinta. Creo que está hecha distinta. A ver.
Sí, pero vos, porque creo que se entiende más. Y si no, está ensamblada con la otra. Es decir, yo lo que voy a tener es lo siguiente. A mí me dan los datos de los saldos contables. Me dice que es al cierre de cada ejercicio, al cierre. Es decir, que yo, estoy en el año 2018, tengo que considerar los saldos al inicio. ¿Qué dice el cálculo? Se considerarán previsiones normales las que constituyan sobre las bases del porcentaje promedio de los quebrantos producidos en los últimos 3 ejercicios con relación al saldo existente de créditos al inicio de cada uno de los ejercicios. Al inicio. Al inicio. Es decir, que al inicio del 2016, el crédito era 1.130.000, porque era el cierre del 15. El cierre del 15 es el inicio del 16. ¿Está? Al inicio del 17 es el cierre del 16, según los datos que me dieron ahí. Si me hubiesen dado directamente los del inicio, no hago esto, pero como acá me dan el cierre, yo tengo que tener el inicio. Y el inicio del 18 es 1.225.000. Esta columna que yo tengo acá no tiene nada que ver con lo que diga en la columna A. Digamos, no es que está hablando de esto. Está hablando de hacer la cuenta. La cuenta que me indica que, bueno, si lo ven en la solución tienen una cuenta hecha, un cociente. Abajo van los saldos al inicio y arriba van los incobrables del ejercicio, los reales impositivos, que son 55.000, 61.250 y 32.500. Esto se suma y esto se suma. Y obtengo un coeficiente. ¿Está? Tengo un coeficiente que es 450. Por ahora estoy haciendo el cálculo de la previsión. ¿Cuánto yo puedo imputar? 450. ¿El 4,5% de qué? De 800.000. Porque es el cierre del 18. Ahí sí tomo el cierre. Si cuando yo cierro el ejercicio, tengo que hacer una previsión. ¿Qué veo? Veo el saldo de la cuenta de activo y lo que le voy a aplicar es un coeficiente. El problema acá está en calcular ese coeficiente. ¿Cómo se calcula? Como dice el artículo 215. Es decir, que la previsión que yo puedo imputar es 36.006. ¿Estamos? Es decir, este es el cálculo de la previsión. Ahora, como el artículo dice, el 216, la previsión para malos créditos podrá implantarse mediante la aplicación del porcentaje que se refiere al artículo anterior sobre el saldo del crédito al final del ejercicio. Dice, el importe no se afectará al balance impositivo de implantación, pero será deducible en el supuesto de desistirse del sistema en el año en que ello ocurra. Es decir, en el año 18 yo hice esta cuenta y esto no lo voy a usar. Lo voy a guardar en un papel y lo voy a usar dentro de no sé cuántos años cuando dé de baja el sistema. Es decir, que ¿qué voy a hacer yo
cuando estoy liquidando el impuesto. En la columna 2 puse XXX porque no me importa cuál es el cargo contable. No me importa. De hecho, no me importa nunca. Es decir, use previsión o use reales. El cargo contable lo elimino. Puede que sea el mismo, bueno, fenómeno. Pero, ¿por qué lo elimino? Porque yo ese cargo contable no sé qué tiene. Sí, sé, agarro la cuenta y veo. Pero puede que tenga una previsión hecha con el 7,8% de los últimos 3 meses y el 15,9% de los créditos del año pasado y el 2% de los créditos a la Patagonia. ¿Qué sé yo? Digamos, puede haber muchos criterios por el cual contablemente se haga la previsión. Y si contablemente no hay previsión, imputan los reales, bueno, no importa. Es decir, yo el cargo contable lo elimino. ¿Y qué imputo? En la columna 1 voy a imputar 32.500. ¿Por qué? Porque son los reales del 18. Porque en el año en que adopto el año de implantación de la previsión, no uso la previsión. Sí, suena chino, pero es así. Hago todo un cálculo para no usarlo. ¿Estamos? Y que imputo los reales. B. ¿Se entendió? Sí, Profesor, perfecto. Entonces siempre que tengamos que hacer esto, hacemos la cuenta, pero no lo usamos. Ustedes nos tienen que dar en el enunciado los reales para el primer año. Claro, Perfecto. en el primer año no se usa. Sí, ¿quién habló? no, sí, iba a preguntar justamente eso, solamente es para el primer año. En el segundo año sí lo podemos usar la cuenta que estaba haciendo, ¿no? Bueno, claro. Sí, en el caso 3, vamos a ver uno todo junto. Cuando lo uso, lo hago, lo uso y lo dejo de usar. Perfecto. ¿Está? Porque ahora son casos independientes uno del otro. Esto B es independiente. El B dice imputación de malos créditos a la previsión impositiva. Realizar los ajustes necesarios para arribar al resultado impositivo al 31 de diciembre del 18, considerando los siguientes datos, sin contemplar el resultado del ejercicio. Incobrables contables, 56.000. Incobrables impositivos, 39.000. Previsión constituida al 31 de diciembre del 17, 42.000. Bueno, primero, este es el caso 2. Yo me dice que el cargo contable es 56.000. Bien, lo elimino. Chau. Eso, el camino más fácil es eliminar el cargo contable. 56.000. Va, lo elimino, quiere decir lo restituyo. Acá elimino parecería ser, se entiende, ¿no? Acá usamos a veces, no sé, cada uno usa una palabra distinta. Es decir, al eliminar del resultado, aumento la ganancia. Porque lo estoy poniendo en la columna 2. Entonces, ese dato lo elimino. El resultado que yo tenga, no sé cuál es, pero aumenta ahora en 56.000 pesos. Entonces me dijo que, según el año pasado se hicieron todo este trabajo, alguien hizo todo este trabajo y llegó a que la previsión era 42.000. Es decir, hicieron todo esto y este número que está acá, el año pasado había dado 42.000. Por eso acá pongo previsión del 2017, 42.000. Ahora, los incobrables impositivos del 18 son 39.000. Son 39.000. El párrafo 3 del artículo 215 dice, si la previsión
arrojase un excedente sobre los quebrantos del ejercicio, el saldo no utilizado deberá incluirse entre los beneficios impositivos. Como la previsión cobrable es 39.000, el excedente son 3.000. Esos 3.000 van como beneficio impositivo. Suena raro, porque hasta acá no veo nada positivo de tener una previsión. Más, no hay nada positivo. ¿Estamos? Lo que ocurre es lo siguiente, esto que está en rojo, lo agregué yo. Imagínense que yo al año siguiente, en el 19, desisto del sistema. Entonces, en el año 2019 voy a tener XXXX contable. Pero, ¿qué va a pasar? Si yo desisto del sistema, imputo la previsión del 17. Fíjense que recién en el 19 imputo la del 17. Si suponemos que los incobrables fueron 0, o fueron cualquier número, pero si son 0, fíjense que a lo largo de estos 2 años enteros voy a tener 42.000 y 3.000. Es decir, ¿cuánto voy a tener? 39.000 en la columna 1. En definitiva, desparramé los incobrables a lo largo del tiempo. ¿Está? C. Desistimiento del sistema. Otro caso independiente del anterior. Para aplicar los ajustes necesarios para arribar al resultado del 31 de diciembre del 18, considerando los siguientes datos, 31 de diciembre del 18 se desiste del sistema. Es decir, yo acá voy a tener que buscar en los papeles de los años anteriores cuándo adopté el sistema y ver qué número había calculado, porque en ese año que lo adopté no lo usé, lo voy a usar ahora. Previsión impositiva del ejercicio de constitución, estos papeles que estoy buscando, 2014, 22.000 pesos. Incobrables contables e impositivos del ejercicio, 70.000. Bueno, acá coinciden. Previsión impositiva constituida el 31 de diciembre del 17, 55.000. Entonces, la previsión, contable, 70.000. Siempre lo primero, 70.000. Previsión en el 2014, 22.000. La previsión que hice ahora, la que hice el año pasado, 55.000. Y los incobrables impositivos de este año, 70.000. Entonces, ¿cómo acomodo todo esto acá? En principio, voy a imputar el párrafo 4 del artículo 215, dice: liquidada la previsión normal del ejercicio en la forma indicada, se admitirá como deducción en el balance actual. Está bien. El balance actual, la previsión correspondiente al nuevo ejercicio. Es decir, perdón, me equivoqué. Es el párrafo 2 el que quiero decir. Los contribuyentes deberán imputar los malos créditos del ejercicio de esta previsión sin perjuicio de su derecho de cargar los resultados del ejercicio de los quebrantos con los quebrantos no cubiertos con la previsión realizada.
Es decir, el 3, si la previsión arroja un excedente, te dice que lo pongas en beneficio. Y el 2, el párrafo 2, te dice que si tenés más quebranto, en realidad no dice la palabra, pero sería una escasez, un faltante, que te quedaste corto, lo podés poner en la columna 2, en la columna 1, porque lo podés poner como quebranto en ejercicio. Eso quiere decir que estos 15.000, es decir, en este caso, yo puse los 3.000 como ganancia porque los incobrables fueron menores a la previsión del año anterior. Ahora, como los incobrables son mayores a la previsión, los 15.000 de diferencia que hay acá van a la columna 1. ¿Estamos? Es el inverso del B. Y como desisto, esto es una cuestión adicional, justo los 22.000 pesos del año 2014. No sé si se entendió. Pero, un momento, vamos a ver el 3, que es todo junto, y por ahí, por ahí se entendió. El 3 es integral. Entonces, ¿se entendió eso? Sí, profe, se entendió. Justamente eso le iba a preguntar, qué pasaba si, por ejemplo, en el caso B, la previsión iba a ser menor con respecto al incobrable impositivo. Y bueno, en este caso sí, ahora me quedó claro que también tenemos que imputarlo en columna 1. Claro, exactamente. Ahora, ojo con las fechas acá, ¿no? Porque fíjense que es el año anterior. Por eso es que cuando yo la hago no la uso. Eso hace que ese truco, evidentemente esto estuvo bien pensado, porque ese truco hace que en el ciclo de empiezo a usar y la dejo de usar, en definitiva, nominalmente voy a imputar los incobrables reales siempre. En la suma acumulada. Caso 2. Caso 3. Determinar el monto deducible por créditos incobrables al 31 de diciembre del 16, 17, 18, que hasta el ejercicio 2015 utilizaba el sistema de cargo directo. A partir del año 16 decide implantar el sistema de previsión. En el año 18, previa autorización de la FIP, abandona este sistema. Por eso acá vamos a ver ahora año 16, 17 y 18. En el 16 constituye, en el 17 usa y en el 18 lo abandona. Bueno, me da ejercicio fiscal y me da saldos al inicio. El otro me daba saldos al cierre. Impositivo del ejercicio y cargo de resultado contable. Hay dos llamadas, porque en el saldo al inicio del 14 dice que incluye 8.000 de un préstamo otorgado a un gerente. Bueno, eso no va a estar dentro de, porque fíjese que no solo tengo que depurar el cargo de resultados, sino que acá voy a tener que depurar la cuenta de activo. Porque en realidad eso está mal imputado contablemente, ¿no? Nadie puede imputar un préstamo a un personal, a un empleado como un deudores por venta. Es decir, bueno, en otro lado, anticipo de sueldo, qué sé yo, no sé, pero no deudores por venta. Si está mal contabilizado. Y después dice el 2, el cargo de resultado de un recupero de 400 considerados como incobrables en el ejercicio 2012. Bien, entonces yo tengo que pararme en el año 16. Yo en el año 16 informo que voy a utilizar el criterio de previsión. Es decir, es el año de constitución. Entonces lo que tengo que hacer es el cálculo. Tengo que hacer el cálculo
Créditos al inicio. Créditos al inicio, fíjense que es 140.000, no 148.000. 140.000, 164 y 192. Incobrables de cada año, 5.600, 8.700 y 10.500. Incobrables impositivos. Sumo, obtengo el porcentaje. En el año 2016, el saldo al cierre del 16 es, bueno, acá me da el inicio del 17, por lo tanto el inicio del 17 fue el cierre del 16, 425.000. Es decir que la previsión la calculo en 21.250 pesos. ¿Y qué hago con eso? Lo guardo. ¿Qué voy a poner en la declaración jurada de impuesto a las ganancias? Elimino el cargo contable, lo elimino, 16.000 pesos, y imputo los incobrables reales del 16, que son 10.500. ¿Está bien? Cuando voy al año 17, tengo que volver a hacer este cálculo con los datos al cierre del 17. ¿Está bien? Y me va a dar un número de 35.580. Acá voy a hacer dos cosas. Primero, elimino el contable. Elimino el contable. Y imputo la previsión del año 17. Ahora, después veo que los incobrables del ejercicio fueron 27.660. 27.660. Fueron más altos que la previsión que yo había hecho en el papel del año pasado. Fueron más altos. Entonces, si son más altos, voy a imputar un número en la columna 1. ¿Qué número? Bueno, la diferencia. Fíjense que 6.410 más 21.250 me suma 27.660. ¿Está bien? Si hubiese sido al revés, iba a imputar un número en la columna 2. En el año 3 no hago ningún cálculo porque desisto del sistema. Entonces, desisto del sistema, voy a hacer dos cosas de movida. Pongo en la columna 2 el cargo contable y pongo en la columna 1 lo que había calculado en el año de constitución. ¿Está bien? Y acá voy a tener el excedente, porque ahora sí tengo 32.600 contra 35.580. Acá tengo un excedente de previsión. Bueno, se supone que esto menos esto me da los 32.600. ¿Está bien? Ahora, ahí termina la solución, pero fíjense lo siguiente. Yo voy a sumar nominalmente todo, los 3 años. Sumo la columna 1 y sumo la columna 2. Y que a lo largo de los 3 años imputé como pérdida por incobrables 70.760. ¿Está bien? Ahora, fíjense que los incobrables impositivos de cada uno de estos años tomo los 3 últimos años de la tabla, 70.760. Es decir, que a lo largo de los 3 años imputé 70.760. Ahora, de una forma en que que lo desparrama a lo largo del tiempo. ¿Se ve, no?
Si yo los 7760, acá imputé 10.500 y eran 10.500. Pero acá imputé 41.990 y eran 27.660. Y acá imputé esto menos esto y era 32.600. Ahora, la suma me da lo mismo. Nuevamente, acá después habrá que ver cuando se empieza, si me cambia la alícuota de ganancia, puedo tener el mismo nominal, pero voy a pagar distinto impuesto. Generalmente con la práctica aparece un listado de incobrables y un listado de deudores, y hay que determinar si es incobrable o no, paso 1. Y generalmente es año de constitución o año de desistimiento. ¿Estamos? Bueno, esto es hoy, esto es corto, muy engorroso. La verdad que yo esto nunca lo usé, ¿no? Debería ser una empresa grande. Sí. Pero bueno, listo. No sé si quieren preguntar algo, si no, mañana hacemos un integral. Ese sí está, es el 30. Sí, profe, yo tengo en la clase del 14, el día 14, me estuvieron medio explicando porque yo no pude asistir y tengo como algunas dudas. ¿Y qué tema era? 20 reemplazos. Decime. Por ejemplo, en el punto número 1 se habla de una amortización que usted toma 57 trimestres, puede ser, para, para sacar el tiempo que le queda nuevo al reemplazo. Y nosotros estábamos viendo que nos daba 56, entonces no sabíamos por qué hay un trimestre más, cómo es que toma. El inmueble. ¿Cómo sí? Toma el inmueble, ¿no? Sí. Para que justo no lo tenía encima, pero quiero ver Sí, el inmueble. Son 143, toma 57 trimestres transcurridos. No es Claro. yo no lo tomé, no me excuso de nada, no lo tomé, simplemente di por válido el número que decía ahí, pero habría que verificarlo. Yo lo compré Ah, en marzo del 6 y lo vendo en marzo del 20. Es decir que hay una eh, diferencia, creo, ahora no encuentro el Excel, pero ayer estábamos viendo que hay una diferencia como que lo compraste el 15 de marzo, no, lo vendiste el 15 de marzo de 2019, no me acuerdo si es esta fecha, y después compraste el otro el 20 de marzo del 20, ¿entendés? Como que hay unos días de diferencia y yo dije, bueno, capaz que está tomando por esos días un nuevo trimestre, pero la verdad que no entendíamos mucho. No, estoy encontrando el Excel, lo usé ayer y no lo encuentro. del 2006 al 2009 son 13 años, ¿no? 13 años. Por 4 son 52.
Sí, me parece que no está bien, ¿eh? No, yo tengo 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo 15 años. 15 años. 14 años. 14 por 4 son 56 trimestres. Y considera también el trimestre de baja. Considera también el trimestre de baja. Es decir, no quedan duda que son 57 trimestres. 57. Claro. Pues son 14 años enteros y un trimestre. Está quedando la duda. Dos 57 trimestres. Ahora, un minuto. Hay que calcular cuánto de ese ingreso, de ese valor de venta, se reinvierte. Hay que calcular eso. Si se reinvierte menos, como es en el caso original, Sí, solo puedo afectar la utilidad por porcentaje de reinversión. Y el resto, sí o sí, es utilidad impositiva del periodo. Ahora, cuando reinvierto más, en realidad es ocioso el porcentaje, es 100% siempre. claro. En realidad siempre es 100%, es decir, porque si no yo estaría inventándome un número que no existe. Es decir, estaría teniendo, es decir, Claro, ya me entiendo. estaría inventando una pérdida de algo que no existe. Es decir, es ocioso el cálculo. Es Está bien. ocioso. Si invierto más, imputo el 100%. Perfecto. ¿Está? Perfecto. Sí, era ese. Bueno. ¿Algo más? A ver, creo que se dice algo. No, profe, muchas gracias. ¿Por qué no se aplicó el coeficiente de inversión? Ah, horarios. Pero no entiendo. No entiendo qué tiene que ver con los horarios. ¿Pero la van a modificar a ser el 22 feriado? Sí, entiendo que sí. No, ahora no saben si para adelante o para atrás. Ah, entonces ya saben fecha. Claro, pero es feriado. Claro, es feriado, lunes No vamos a 22 es rendir feriado. feriado. ¿Tiene 22 feriado? Y bueno, será el miércoles. Ahí el miércoles 24, en teoría. Miércoles 24. Oh, no sabía que era feriado. Bueno, tampoco sabía la fecha. Así que bueno. No, yo tenía, volviendo a lo que está diciendo Leandro, se está conectando, habíamos anotado esos dos puntos. Si había que anotar el de honorarios, no lo tengo, así que lo tengo que esperar. Sí, no sé qué será. No me acuerdo, ahora que él dijo honorarios, no me acuerdo haber hablado de honorarios, por eso. En la boleta del Kini me había anotado las dudas. Bueno, esperemos que salga. Esperemos. Profe, ¿se Sí, escucha?
Sí, La que dice que no se aplicó el coeficiente de inversión, ya la aplicaste, era la duda que dijo Andrea. ujú, Ahora la de los honorarios, viste que en 2021 hay una escala progresiva del 25, 30 y 35, dependiendo de la ganancia neta sujeta al impuesto. Ahora, la formulación de los honorarios deducibles se va a basar de la ganancia neta del sujeto, de esa alícuota, o va a ser el 25%. es una buena pregunta, que no tengo la respuesta, porque no sé cómo se va a hacer eso. Pero es algo que viene impuesto, no es que se sale porque sí. ¿Cómo? Es algo que viene impuesto, o sea, como que la FIP te dice esta fórmula. Claro. Lo que pasa es que ahí, en esa fórmula, iba la alícuota. Iba la alícuota. Después la alícuota se cambió y después hubo otra ley porque la ley en un momento decía la alícuota de 25%, pero nunca se aplicó eso en realidad, porque después salió otra ley que decía que era 30. 30, es decir, había 25 para la alícuota, para la ganancia y 13 para dividendos. Entonces después lo pusieron en 37. 30 para la ganancia y 7 para los dividendos. Ahora lo de los dividendos quedó y establecieron esto de la escala. No sé, porque sería es decir, eh, es una referencia circular. Porque ¿cómo hago para poner una alícuota si no tengo el resultado? Claro. Así que no sé cómo va a ser. No sé. La verdad que tampoco lo pregunté ni lo averigüé. Bueno, pero Está sí, es algo reglamentado. que Así que viene no de lo la sé. FIP en el momento que lo tengamos que No, por utilizar. supuesto. Esto se va a aplicar al ejercicio que cierre este año, con lo cual, hasta 2 días antes de la declaración jurada, la FIP tiene tiempo para modificar, porque esto lo tiene que regular con una resolución. Claro. Y ojo, por ahí está hecho, yo no lo conozco, no lo sé, lo voy a averiguar. Gracias, profe. No, de nada. Y otra duda no hay, porque lo vimos junto con Andrea y otra duda no nos generó. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, profe.